Un sencillo granjero siguió a un Mustang negro y terminó en una vieja cabaña. Pero lo que encontró dentro le cambió la vida por completo y puso en peligro todo lo que le importaba. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Las mañanas en el rancho de los Reed siempre parecían iguales, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón polvoriento del oeste. El sol aún no se había levantado del todo, y sin embargo, el aire ya traía consigo el aroma de la hierba seca, del polvo suspendido en las corrientes de viento y del café que burbujeaba en la cafetera de hierro dentro de la casa de madera. El edificio era viejo, con paredes que habían resistido tormentas y veranos implacables, con la pintura descolorida por décadas y con la galería principal que se sostenía sobre vigas torcidas. Jonathan Reed empujó la puerta y salió al porche con la taza en la mano. La barba grisácea apenas afeitada, los ojos entrecerrados por la claridad del amanecer. Sus botas resonaron sobre las tablas del suelo, tablas que ya conocían de memoria el peso de su cuerpo, pues las había recorrido día tras día durante años. Era un hombre de hombros anchos y de espalda fuerte, aunque marcada por la rigidez de antiguas cicatrices. La guerra lo había moldeado, y aunque había pasado mucho tiempo desde que dejó atrás el ruido de la artillería y los gritos de los soldados, aún llevaba en el pecho las sombras de lo vivido. Había buscado refugio en la soledad del rancho, pensando que entre el mugido de las reses y el canto de los grillos lograría olvidar, pero el silencio tenía sus propios fantasmas. En las noches solía despertarse empapado en sudor, el corazón golpeando con fuerza, convencido por un instante de que estaba otra vez atrapado en un fuego cruzado, hasta que las paredes humildes de su casa le recordaban que la guerra había quedado atrás. Su rutina era un refugio y también una condena. Amanecía antes que el sol, revisaba el corral, arreglaba los alambres flojos del cercado, aseguraba que la bomba de agua funcionara, daba de comer al ganado y repasaba cada rincón de la propiedad como un centinela. No había espacio para la improvisación. Cada tarea era necesaria. Cada movimiento lo mantenía ocupado, alejado de los recuerdos. A veces pasaban vecinos que lo saludaban con respeto, hombres que pedían prestada una herramienta o mujeres que vendían productos caseros. Jonathan respondía con educación, ofrecía lo que podía, pero no dejaba que la conversación se extendiera más de lo justo. Había aprendido a mantener distancia, porque sabía que cuanto más cerca estuviera de alguien, más fuerte dolería la pérdida. Fue una tarde, cuando el calor empezaba a ceder, y el cielo se teñía de tonos rojizos, que lo vio por primera vez. Estaba trabajando en la línea sur del cercado, estirando el alambre con un alicate, cuando algo se movió en la lejanía. Al principio creyó que era un venado que había bajado de las colinas, o alguna vaca rezagada de un vecino. Se enjugó el sudor de la frente y entrecerró los ojos. Lo que vio después le quitó el aire por un instante. Era un caballo, pero no uno cualquiera. Se trataba de un Mustang negro, alto, con músculos que se tensaban bajo la piel brillante como si estuviera hecho de sombra. Su pelaje relucía bajo la luz del atardecer, pero lo que más lo marcaba eran las cicatrices que cruzaban su cuello y pecho, huellas claras de cuerdas apretadas con crueldad. Jonathan reconoció aquellas señales de inmediato. Alguien había intentado domarlo con brutalidad, tratándolo como una bestia sin valor. Lo que más le inquietó no fueron las cicatrices, sino la mirada del animal. Los caballos salvajes rara vez se acercaban a los hombres. Solían huir al menor olor humano. Sin embargo, aquel Mustang permanecía inmóvil a cierta distancia, con las orejas erguidas y los ojos fijos en él, como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo. Jonathan dio un paso hacia adelante, despacio, con cautela. El caballo golpeó el suelo con la pezuña, resopló con fuerza y en un súbito movimiento salió disparado hacia el horizonte, cruzando el campo como un relámpago negro hasta desaparecer tras la loma. Jonathan quedó un rato mirando el lugar vacío, con el alambre aún colgando de sus manos. Se dijo a sí mismo que no era nada, que los caballos salvajes recorrían esas tierras desde hacía siglos, pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo. Durante la cena se sorprendió mirando por la ventana, esperando ver aquel brillo oscuro entre la hierba.
No apareció esa noche, pero la imagen de su silueta persistía en su mente como una marca. Al día siguiente, cuando revisaba el ganado junto al arroyo, encontró huellas frescas en la orilla. No eran de vaca ni de ciervo. Eran huellas recientes de un caballo grande y fuerte. Se inclinó y las estudió con la precisión de un rastreador. Estaban muy bien definidas, demasiado cercanas a su terreno para ser una coincidencia. El animal había regresado. Durante toda la mañana, mientras trabajaba, no pudo dejar de pensar en ello. Cuando cayó la tarde, volvió a verlo. Esta vez estaba más cerca del corral, lo bastante para que Jonathan distinguiera claramente las cicatrices en el cuello, las costras donde la piel se había abierto y cerrado con dolor. Una rabia contenida le recorrió el pecho. Había visto demasiada violencia en su vida y aquella crueldad contra un animal le resultaba intolerable. Se obligó a calmarse, a no dejarse llevar, pero era imposible ignorar lo que tenía frente a los ojos. El Mustang golpeó el suelo, lanzó un resoplido y en lugar de huir como antes, trotó en círculo, rodeando el corral hasta detenerse en una colina cercana, desde donde lo miró fijamente. Jonathan sintió algo extraño, como si lo desafiara o lo invitara a seguirlo. Durante los 3 días siguientes el patrón se repitió. El caballo aparecía por la mañana o al anochecer, nunca demasiado cerca, pero tampoco se alejaba del todo. Siempre observaba, siempre esperaba, antes de perderse entre las colinas. Jonathan se volvió inquieto. Trataba de convencerse de que no le importaba, que tenía demasiado trabajo para dejarse llevar por caprichos. Pero cada noche se quedaba despierto, escuchando, imaginando el sonido de cascos golpeando la tierra en la oscuridad. La cuarta noche fue diferente. Estaba parado junto al cercado cuando el Mustang apareció otra vez. El aire era fresco, impregnado del aroma de la salvia, y el cielo estaba pintado de un rojo intenso que se apagaba con rapidez. El caballo salió de la penumbra, levantó la cabeza y resopló con fuerza, y después echó a trotar hacia el oeste. A mitad del camino se detuvo, giró la cabeza y lo esperó. Jonathan sintió que el pecho se le apretaba. Esa no era una aparición casual. Había un propósito, un mensaje en el comportamiento del animal, y él lo comprendía, aunque no quisiera admitirlo. Durante 7 años había vivido en silencio, convencido de que podía aislarse del mundo y enterrar todo lo que lo había marcado. Pero al ver al Mustang aguardando sobre la colina, comprendió que el silencio no podía durar para siempre. Aquel caballo no solo era un animal herido, era un signo, una señal que rompía la rutina implacable de su vida. Esa noche, en lugar de dormir, limpió su rifle con esmero, revisó las correas de la silla de montar y preparó provisiones como si fuera a emprender una marcha larga. El viejo soldado dentro de él, aquel que creía enterrado, había despertado. La sangre le hervía con una energía que no sentía desde hacía años. Cuando el amanecer llegara, lo sabía con certeza. El Mustang estaría allí, y él estaría listo para seguirlo. La mañana siguiente llegó con un silencio más denso de lo habitual, como si la propia llanura aguardara una resolución. Jonathan despertó antes de que el sol asomara sobre el horizonte, tal como lo hacía cada día, pero esta vez su rutina no se sentía igual. Los movimientos que tantas veces había repetido, lavarse la cara con el agua fría de la palangana, preparar un café amargo, ponerse la camisa de franela descolorida y las botas endurecidas por el polvo, parecían ejecutados de manera mecánica, como si fueran pasos previos a algo más grande que aún no terminaba de revelarse. Su mente estaba fija en el recuerdo de la última visión del Mustang, aquella sombra negra detenida en la colina, mirándolo con una firmeza que lo había sacudido hasta el fondo del pecho. Mientras daba de comer a las reses y reparaba una bisagra floja en la puerta del granero, sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el oeste, hacia esa línea baja de colinas, donde la noche anterior el animal lo había esperado. Durante años se había obligado a no seguir impulsos, a confiar únicamente en la disciplina que la guerra le había enseñado. La improvisación llevaba al desastre, la duda a la muerte. Sin embargo, ignorar aquella señal le resultaba casi imposible, como si al dejar pasar la oportunidad estuviera cerrando una puerta que no volvería a abrirse jamás. Al acabar las tareas básicas,
Entró a la casa, colocó la taza vacía sobre la mesa y abrió el viejo baúl de madera que guardaba en la esquina. Allí estaban sus objetos más preciados y también los más peligrosos. Sacó con cuidado el rifle, lo limpió otra vez, aunque ya lo había hecho la noche anterior, y verificó cada pieza con un esmero casi ritual. Revisó la munición, probó la acción del cerrojo, aseguró la correa. Luego preparó la silla de montar de su viejo alazán, aquel caballo que lo había acompañado en trabajos pesados durante años. No era un animal joven, pero sí confiable, resistente y acostumbrado a los largos recorridos bajo sol y polvo. Junto a la montura colocó una bolsa con algo de carne seca, pan duro, una cantimplora de agua fresca y una cuerda enrollada. No sabía exactamente qué encontraría, pero se preparaba como si fuera a marchar hacia territorio hostil. Al salir de nuevo al porche, el amanecer pintaba el cielo con un resplandor dorado. Jonathan montó despacio, ajustó las correas y acarició el cuello del alazán, que resopló con un nerviosismo que parecía reflejar el propio ánimo de su jinete. Avanzó primero hacia el cercado, repasando con la vista lo que dejaba atrás. La pequeña casa que había sido su refugio y su cárcel, el terreno amplio que conocía al detalle, el silencio al que había aprendido a temer tanto como a necesitar. Sintió que algo cambiaba, que cruzaba un umbral invisible. No tuvo que esperar demasiado. En lo alto de la colina apareció el Mustang, recortado contra la claridad naciente como una figura salida de otro tiempo. El caballo levantó la cabeza, dejó escapar un resoplido que resonó hasta el valle, y echó a correr. Jonathan espoleó suavemente a su montura y se lanzó tras él. La persecución comenzó sin estridencias, como un juego medido. El Mustang no huía del todo, avanzaba rápido, pero se detenía de vez en cuando sobre un promontorio, giraba la cabeza para asegurarse de que el hombre lo seguía, y volvía a arrancar con un galope que levantaba nubes de polvo. El terreno pronto comenzó a transformarse. Las praderas abiertas se hicieron más agrestes, con matorrales espinosos que arañaban las botas de Jonathan, con surcos formados por viejas lluvias que obligaban a su caballo a esforzarse para mantener el paso. El sol trepaba con lentitud hacia lo alto del cielo, derramando un calor que pronto hizo brillar de sudor la frente del jinete. Cada tanto descendía a un arroyo para que el alazán bebiera, y en esos momentos observaba las huellas impresas en el barro. No eran solo de caballos salvajes. Allí, junto a los cascos frescos del Mustang, aparecían otras marcas. Pisadas de botas, profundas y recientes, lo bastante nítidas como para que un hombre con experiencia entendiera que no habían pasado muchos días desde que alguien había estado allí. Jonathan se inclinó, estudió el suelo con la calma de un rastreador. Había señales de varios hombres, no de uno solo, tal vez 3, tal vez 4, moviéndose juntos. Su instinto se tensó, el mismo que tantas veces lo había salvado en territorios desconocidos. No era casualidad. El Mustang no lo guiaba solo a través de un capricho salvaje. Había un propósito en esa ruta, un mensaje escrito en las cicatrices de su piel y en el camino que trazaba hacia tierras más inhóspitas. Continuaron durante horas. El alazán jadeaba, pero mantenía el ritmo gracias a las palabras tranquilizadoras de su jinete. Jonathan no apartaba los ojos de la silueta negra que se deslizaba siempre un poco por delante, como un espectro imposible de atrapar. El paisaje se volvía cada vez más desolado, colinas pedregosas, arbustos retorcidos, silencio interrumpido solo por el grito lejano de un halcón. Nadie vivía en aquellos parajes, y hacía falta una razón poderosa para que hombres y caballos dejaran huella allí. Al llegar el mediodía, Jonathan desmontó para dar descanso a su caballo. Se inclinó junto a un riachuelo, bebió con las manos y volvió a examinar el terreno. Las pisadas humanas se mezclaban con las de caballos sin herraduras, seguramente mustangs perseguidos o capturados. El nudo en su estómago se hizo más fuerte. Recordó las marcas de soga en el cuello del animal negro y comprendió que aquel rastro lo conducía hacia la verdad de esas heridas. Algo oscuro se extendía más allá de esas colinas, algo que aún no alcanzaba a ver, pero que ya estaba seguro de que existía. Cuando reanudó la marcha, el sol caía de lleno sobre sus hombros, y el calor se volvía insoportable. Aún así, siguió. Había tomado su decisión. No regresaría a casa.
No se permitiría ignorar el llamado que aquel caballo representaba. Era como si el Mustang hubiera depositado en él una misión, un deber ineludible. Y Jonathan, que había jurado dejar atrás las batallas, comprendía ahora que uno no elige siempre sus guerras. A veces son ellas las que lo encuentran. Las sombras empezaron a alargarse cuando el Mustang, después de horas de juego de distancia y cercanía, se detuvo sobre un risco y relinchó con un eco profundo. Jonathan lo observó, y aunque no pudo comprender en palabras lo que significaba, sintió que el camino estaba marcado. Más allá de esa colina lo aguardaba algo definitivo, y aunque el cansancio le pesaba en cada músculo, una determinación férrea lo mantenía en pie. Alzó la vista hacia el cielo, donde el sol comenzaba a declinar, y acarició el cuello sudoroso de su caballo. Sabía que lo que viniera después no sería sencillo, que quizá pondría en riesgo su propia vida. Pero también entendía que quedarse atrás, volver al silencio del rancho y fingir que nada había sucedido, sería traicionarse a sí mismo. El Mustang lo había escogido, y él había aceptado sin palabras. Cuando retomó la marcha, la oscuridad empezaba a caer sobre el horizonte. El aire se volvió más frío, el silencio más denso, como si la tierra misma se preparara para revelar lo que había ocultado durante tanto tiempo. Jonathan apretó los dientes, ajustó el rifle en su espalda y siguió el galope lejano del Mustang, dispuesto a llegar hasta donde aquel destino lo guiara. La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Jonathan alcanzó la cima de otra colina pedregosa. Su caballo avanzaba con la respiración entrecortada, los músculos tensos por el esfuerzo de tantas horas de marcha. El Mustang negro había desaparecido detrás de un grupo de pinos retorcidos, y el silencio que reinaba en ese tramo de la sierra resultaba opresivo, como si hasta el viento contuviera la respiración. Jonathan se detuvo un momento para darle un respiro a su montura, y alzó la vista hacia el horizonte. Allí, entre los árboles y la maleza, distinguió por fin la silueta de una construcción. Era una cabaña pequeña, de paredes ennegrecidas por los años, con el tejado inclinado hacia un lado, como si en cualquier momento fuera a desplomarse. A primera vista podía parecer abandonada, un vestigio de algún colono que la sequía había obligado a marcharse tiempo atrás. Sin embargo, a Jonathan le bastó un solo vistazo para saber que aquello no era un simple resto del pasado. Había un sendero marcado que llevaba hasta la puerta, la hierba aplastada en un rastro reciente, y el humo oscuro impregnado en las piedras de la chimenea indicaba que no hacía mucho tiempo alguien había encendido fuego allí. Jonathan descendió con cautela, llevando al alazán de las riendas para no forzarlo en la bajada. El caballo olfateaba el aire con nerviosismo, sacudiendo la cabeza como si intuyera el peligro que aguardaba más adelante. El hombre acarició su cuello, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque él mismo sentía un nudo en la garganta. La experiencia le decía que había entrado en un territorio marcado por la violencia, y cada paso que daba lo acercaba a la verdad de las cicatrices que había visto en el Mustang. Cuando estuvo lo bastante cerca, observó que el propio animal negro lo esperaba frente a la puerta. Estaba inmóvil, con las orejas erguidas, los músculos tensos bajo la piel brillante y las cicatrices en su cuello como recordatorios de la brutalidad que había sufrido. El caballo resopló fuerte, golpeó el suelo con la pezuña y tras unos segundos de quietud, giró y desapareció entre los árboles, dejándolo solo frente a la cabaña. Jonathan comprendió entonces que había llegado al destino al que el Mustang lo conducía desde hacía días, aseguró su caballo a la sombra de un árbol y avanzó despacio hacia la entrada. El olor lo alcanzó antes de llegar a la puerta. Tabaco rancio, humo de leña apagada y un fondo más amargo, inconfundible, el de aceite de armas. Empujó la puerta con el cañón de su rifle. La madera chirrió como si se quejara, y el interior se reveló bajo la tenue luz que se colaba por las rendijas. El lugar no tenía nada de abandonado. Sobre la mesa de troncos había restos de latas de frijoles vacías, una botella de whisky a medio consumir y, lo más inquietante, una colilla aún fresca sobre un plato de hojalata. En un rincón se extendía un saco de dormir revuelto, con las telas aún tibias cuando Jonathan pasó la mano por encima. Junto a la ventana, apoyado contra la pared, descansaba un rifle limpio, aceitado recientemente, con un trapo engrasado sobre la repisa. Aquello no era un refugio olvidado.
Era el escondite de hombres que pensaban volver en cualquier momento. Jonathan recorrió el interior en silencio, cada músculo preparado para una emboscada. No encontró a nadie, pero la evidencia era demasiado clara. Giró hacia una puerta secundaria que conducía a un cobertizo improvisado, un añadido construido con tablas desiguales y clavos oxidados. Abrió lentamente, y lo que descubrió le heló la sangre. Dentro se apilaban huesos y pieles de animales. Un hedor insoportable impregnaba el aire y hacía que cada respiración se volviera pesada. Los cráneos de caballos, con las cuencas vacías y las mandíbulas abiertas, estaban apilados en un rincón, como si fueran despojos sin valor. Pieles a medio curtir colgaban de clavos oxidados en las paredes, algunas aún manchadas de sangre seca, otras desgarradas por las balas que habían atravesado la carne. Entre los restos, reconoció claramente los huesos largos y estrechos de varios mustangs. El impacto lo sacudió como un puñetazo. Había visto atrocidades en la guerra, hombres mutilados, aldeas arrasadas, cuerpos convertidos en sombras por la metralla. Pero aquello tenía un cariz distinto. La guerra, en su brutalidad, al menos llevaba la máscara de una causa. Aquí no había honor ni necesidad, solo codicia y desprecio por la vida. Era una carnicería fría, ejecutada contra criaturas que solo querían correr libres en la llanura. Jonathan retrocedió, cerrando los ojos por un instante para contener la rabia. Podía imaginar al Mustang negro entre esos huesos, arrastrado con sogas, golpeado hasta el límite, y finalmente escapando contra todo pronóstico. De pronto entendió que el animal no lo había conducido hasta allí por casualidad. Era el único superviviente, el testigo vivo de aquella masacre, y lo había guiado hasta el origen del mal. Respiró hondo, salió del cobertizo y se apoyó contra el tronco de un árbol cercano. El crepúsculo caía, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados. El viento soplaba débilmente, pero no traía alivio. La calma era engañosa. Podía sentir que no estaba solo, que los hombres que habían hecho aquello volverían, y que no tardarían mucho en regresar. Se agachó para examinar el suelo alrededor de la cabaña. Las huellas eran claras, botas que entraban y salían con frecuencia, pisadas recientes y superpuestas. Había al menos 3 hombres, tal vez 4, y no se preocupaban por ocultar su rastro. Se notaba la arrogancia de quienes se sentían dueños del lugar. También observó huellas de caballos arrastrados, marcas profundas en la tierra, algunas terminadas abruptamente en charcos oscuros donde la sangre había manchado la tierra. Y allí, en medio de todo, los cascos del Mustang negro, más dispersos, más desesperados, marcando el momento en que se había librado de sus captores. El aire de la sierra se fue enfriando mientras la noche descendía. Jonathan llevó a su caballo a una zona cubierta por arbustos y lo ató en silencio, acariciándole el cuello para calmar su inquietud. Luego regresó a la espesura y se acomodó entre los pinos, con la vista fija en la cabaña. Sabía que tenía 2 opciones: dar media vuelta, regresar al rancho y avisar al sheriff, o esperar allí mismo, arriesgando su vida para atrapar a los hombres cuando volvieran. La primera opción era la más sensata, pero también la más inútil. Para cuando lograra regresar con ayuda, los asesinos habrían desaparecido, llevándose consigo las pruebas de su crimen. Se acomodó en el suelo, el rifle descansando sobre sus rodillas. El viejo instinto de soldado se apoderó de él. El paisaje en sombras se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada árbol un escondite potencial, cada piedra una cobertura, cada crujido de rama un aviso. No sentía miedo, sino una concentración férrea, la misma que lo había mantenido con vida en noches interminables al otro lado del mundo. El Mustang negro no regresó, pero Jonathan lo sentía cerca, como una presencia en la oscuridad, vigilando desde algún punto invisible. Tal vez era solo su imaginación, o tal vez el animal realmente comprendía que el hombre había aceptado el desafío. En cualquier caso, ya no había vuelta atrás. Jonathan sabía que había cruzado un umbral. Había dejado de ser un espectador solitario de la llanura para convertirse en juez y testigo de un crimen que no podía ignorar. El cielo se cubrió de estrellas, y la cabaña permaneció en silencio. Jonathan ajustó la correa del rifle y apoyó la espalda contra el tronco de un pino.
Esperaría todo lo necesario. Sabía que los hombres regresarían, y cuando lo hicieran, él estaría listo. La noche se había asentado sobre las montañas con un peso denso, y la oscuridad envolvía la cabaña como un sudario. Jonathan permanecía oculto entre los pinos, apoyado contra el tronco rugoso de un árbol, el rifle sobre sus rodillas y los sentidos aguzados como en los viejos tiempos. El silencio era engañoso, pues estaba cargado de presagios. El aire frío descendía del valle y traía consigo un olor tenue a humo apagado, a cuero y a ceniza. Los insectos apenas se atrevían a cantar, y el ulular lejano de una lechuza era el único sonido que interrumpía aquel manto expectante. Jonathan se obligaba a respirar despacio, como había aprendido en la guerra, regulando cada inspiración para no delatar su posición ni perder el dominio de sí mismo. El recuerdo de lo que había visto en el cobertizo le golpeaba todavía con fuerza. Los cráneos, las pieles desgarradas, los huesos amontonados como basura, eran imágenes que no lo abandonarían jamás. Le dolía pensar en la brutalidad innecesaria que habían infligido a criaturas libres y nobles como los Mustangs. Y sin embargo, más allá del dolor, sentía un fuego interno, una determinación que no conocía desde hacía muchos años. Aquella masacre no quedaría impune. Lo sabía tan claramente como había sabido, en sus días de soldado, cuando una batalla debía librarse sin demora. El tiempo transcurrió lentamente. El cielo se cubrió de estrellas y luego de nubes bajas que borraron parte de su fulgor. Jonathan cambió de posición apenas unas cuantas veces, moviéndose lo suficiente para mantener la sangre fluyendo en sus piernas y no dormirse, pero nunca abandonando la vigilancia. Su caballo, atado a unos metros, resoplaba de vez en cuando, inquieto, pero obedecía la calma que su dueño transmitía con un silbido suave. El Mustang negro no volvió a aparecer, aunque Jonathan sentía su presencia de alguna manera, como un espíritu guardián que lo había traído hasta allí para mostrarle el horror y ponerlo frente a su deber. No supo cuánto tiempo había pasado cuando, de pronto, el silencio se rompió. Primero fue un rumor lejano, el golpe rítmico de cascos sobre la tierra endurecida, casi imperceptible, pero inconfundible para un oído entrenado. Después llegó el crujido de ramas, el resuello de caballos que descendían la ladera, y finalmente las voces. Hombres hablando en tono bajo, uno de ellos riendo con una rudeza áspera que se alzó en la quietud de la noche. Jonathan se tensó, acomodó el rifle en las manos y fijó la vista en el sendero que conducía a la cabaña. A los pocos minutos distinguió las siluetas de 3 jinetes recortándose contra la penumbra. El primero avanzaba con aire de mando, erguido en la silla, la voz ronca y segura, el que no tenía dudas de su autoridad. Tras él venía otro, más silencioso, de movimientos contenidos, con el rifle colgado en la espalda y la cabeza girando de un lado a otro con la cautela de quien siempre espera un ataque. El último, un muchacho más joven, se mantenía rezagado, nervioso, con la linterna en la mano temblorosa y la postura rígida de quien no sabe muy bien en qué terreno pisa. Jonathan los observó con la serenidad del cazador que estudia a su presa. Ya comprendía la dinámica entre ellos. El líder mandaba con arrogancia, el segundo obedecía pero vigilaba con ojos de lobo, y el tercero era un aprendiz inseguro, atrapado en un mundo demasiado brutal para sus hombros débiles. Los caballos resoplaron al llegar al claro, y los hombres desmontaron con la familiaridad de quienes vuelven a un refugio propio. El líder soltó una carcajada, lanzó un improperio y golpeó la puerta de la cabaña con el hombro, entrando como si nada pudiera interponerse en su camino. El segundo se adelantó con pasos firmes, arrastrando un cajón con víveres que llevaba atado a la montura, y lo dejó caer dentro con un ruido sordo. El joven, más torpe, tropezó con una piedra y estuvo a punto de dejar caer la linterna, lo que provocó la burla inmediata del líder. Jonathan apretó los dientes y respiró hondo para controlar el impulso de salir de inmediato. No era el momento. Necesitaba paciencia, observar, aprender. La guerra le había enseñado que la prisa era tan mortal como la indecisión. Desde su escondite, Jonathan siguió cada movimiento. Vio cómo encendían el fuego en la chimenea, cómo el humo comenzaba a escapar por la vieja piedra ennegrecida,
y cómo las sombras danzaban en el interior de la cabaña. Escuchó la voz del líder maldiciendo al Mustang que había escapado, llamándolo bestia maldita, jurando que lo cazarían en cuanto el sol volviera a levantarse. El silencio del segundo confirmaba que era el ejecutor frío, el que no necesitaba palabras para demostrar de lo que era capaz. El joven, en cambio, preguntaba con timidez si no era demasiado arriesgado seguir cazando tan cerca de los ranchos. Su voz temblorosa le recordó a Jonathan la de muchos reclutas que había visto en los frentes, muchachos arrojados a un mundo de sangre sin comprender del todo en qué se estaban metiendo. Mientras los hombres bebían y hablaban con crudeza, Jonathan analizaba sus opciones. Podría retirarse ahora, cabalgar de regreso al pueblo y avisar al sheriff. Pero sabía que eso equivaldría a perderlo todo. Para cuando regresara con ayuda, la cabaña estaría vacía, los cadáveres de caballos enterrados o quemados, las pruebas borradas. Aquellos hombres se desvanecerían en las montañas como lobos en la noche, listos para empezar de nuevo en otra parte. La justicia oficial sería lenta y torpe, y en el proceso el Mustang negro y otros de su manada caerían víctimas de nuevo. No, era allí y en ese momento cuando debía enfrentarlos. El recuerdo de las noches en que había tenido que esperar en silencio al enemigo, observando durante horas, volvió a su mente con una claridad dolorosa. Sabía leer la postura de los hombres, entender sus rutinas, identificar los huecos en su guardia. El líder era un bravucón peligroso, pero su orgullo lo cegaba. El segundo era el verdadero problema. La calma con que limpiaba su rifle mientras los otros reían lo delataba como un tirador experto. Y el muchacho, ese era un punto débil. No tenía la dureza ni la convicción de sus compañeros, y quizá, llegado el momento, no encontraría el valor de apretar el gatillo. La hoguera dentro de la cabaña crepitaba y las risas del líder se escuchaban hasta el escondite de Jonathan. El joven bostezó, lo que provocó una nueva lluvia de insultos por parte del mayor, y el silencio del segundo marcó la diferencia entre el desprecio y la resignación. Jonathan sabía que debía esperar todavía, dejar que el cansancio y el alcohol hicieran su trabajo, que los hombres se sumieran en esa falsa confianza que era siempre el preludio de su caída. El tiempo pasó, y la luna ascendió en el cielo, iluminando el claro con una luz pálida y fantasmal. Los caballos de los cazadores se removían inquietos, percibiendo quizás la tensión que flotaba en el aire. Jonathan ajustó la culata del rifle contra su hombro, respiró hondo y se prometió que actuaría con precisión. No podía fallar, porque de aquel enfrentamiento dependía no solo la justicia para los Mustangs asesinados, sino también la redención que en silencio había buscado durante todos esos años de aislamiento. Cuando los hombres se acomodaron al fin, el líder con la botella en la mano, el segundo aún repasando el cañón de su arma, y el muchacho acurrucado contra la pared, Jonathan supo que la espera había terminado. La guerra había vuelto a él en forma de 3 figuras humanas que se creían invulnerables en la soledad de las montañas, y él, que había jurado no volver a pelear, comprendió que había sido traído allí por un destino inevitable. El Mustang negro le había mostrado el camino, y ahora era su turno de cumplir con lo que ese animal había confiado en él, sin decir una sola palabra. El silencio de la sierra se tensó como un arco a punto de soltar su flecha. Jonathan apoyó el ojo en la mira de su rifle, y con la calma del soldado veterano se preparó para desatar la tormenta que pondría fin a la impunidad de aquellos hombres. La espera había concluido. La luna se alzó por encima de las montañas, como una lámpara fría, derramando su resplandor plateado sobre el claro donde la cabaña se erguía con sus maderas torcidas. El aire estaba impregnado de humo y del olor agrio del alcohol que los hombres consumían dentro, un hedor que se mezclaba con la humedad de la tierra y la resina de los pinos cercanos. Jonathan, oculto en la ladera, sentía que cada músculo de su cuerpo se tensaba mientras aguardaba. Había esperado horas, observando cómo el líder bebía con arrogancia, cómo el segundo repasaba su rifle con la precisión de un verdugo experimentado, y cómo el joven se encogía en un rincón, demasiado asustado para encajar del todo entre ellos. Había esperado el momento en que el exceso de confianza los adormeciera y los volviera vulnerables, y ese momento había llegado. Con la calma aprendida en tantas noches de guerra, Jonathan recogió una piedra del suelo
y la arrojó con fuerza hacia la zona donde los caballos de los furtivos estaban amarrados. La roca chocó contra un viejo cubo metálico y el ruido estalló como un disparo en el silencio nocturno. Los animales relincharon con violencia, sacudiendo las cabezas y tirando de las riendas. Dentro de la cabaña se levantaron de inmediato voces confundidas, el arrastre de sillas y el golpeteo de botas contra la madera. Un segundo después, la puerta se abrió de golpe y el líder salió tambaleándose, la pistola en la mano y la boca llena de maldiciones. Tras él apareció el segundo, mucho más sobrio y peligroso, con el rifle ya en posición, los ojos recorriendo la oscuridad con la destreza de quien sabe que los bosques pueden esconder enemigos invisibles. El muchacho quedó en la entrada, sosteniendo una linterna que temblaba en su mano, el resplandor oscilando y proyectando sombras deformes en las paredes de la cabaña. Jonathan se mantuvo inmóvil, agazapado detrás de un tronco caído, mientras observaba la escena con atención. Había logrado sacarlos de su guarida, había despertado su miedo. El líder dio una orden brusca al joven para que calmara a los caballos. El chico obedeció con paso inseguro, acercándose a los animales que seguían forcejeando contra las riendas. Fue en ese instante cuando Jonathan levantó su rifle y disparó un tiro seco hacia el cielo, justo sobre los caballos. El estampido retumbó en el valle y los animales, enloquecidos, rompieron las amarras y huyeron despavoridos hacia los árboles. El chico gritó aterrado. La linterna se le cayó de las manos y rodó por el suelo, derramando fuego amarillo que iluminó el claro con un resplandor vacilante. El líder rugió de furia, apuntando a la ladera con su pistola y disparando a ciegas. Las balas se incrustaron en la tierra y las piedras, pero Jonathan no se movió de inmediato. El segundo, más metódico, se arrodilló con el rifle apoyado en el hombro, buscando el origen del disparo. Jonathan rodó hacia un costado y disparó a su vez, impactando a pocos centímetros de los pies del líder, que tropezó y cayó al suelo entre gritos de rabia. El intercambio de disparos rompió el silencio con violencia. El segundo respondió con precisión, y la bala silbó junto al oído de Jonathan, arrancando astillas del tronco que lo protegía. La puntería de aquel hombre era peligrosa, y Jonathan lo supo en cuanto escuchó el ritmo controlado de sus disparos. No era un matón cualquiera, era un cazador acostumbrado a matar. Avanzó unos metros en la oscuridad, buscando mejor ángulo, mientras el líder se arrastraba tras una pila de cajones, escupiendo amenazas y blasfemias. El muchacho, paralizado, miraba todo con los ojos muy abiertos, sin decidirse a huir ni a ayudar. Jonathan respiró hondo, controlando la adrenalina que le recorría las venas. Calculó la distancia, el ángulo, y disparó de nuevo. La bala rozó el hombro del segundo, haciéndolo retroceder con un gruñido de dolor, mientras su rifle caía de sus manos. Jonathan aprovechó el instante para cambiar de posición, deslizarse entre las sombras y descender más cerca del claro. Sus pasos eran silenciosos, entrenados, los de un hombre que había sobrevivido a demasiadas emboscadas para confiarse ahora. Entonces, un relincho desgarrador rasgó la noche. El Mustang negro emergió de entre los árboles como una sombra viviente, sus crines agitadas por el viento y los ojos encendidos de furia. Avanzó a toda velocidad hacia el líder, que apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que las patas delanteras del animal golpearan el suelo a centímetros de su cuerpo. El hombre disparó desesperado, pero erró el tiro. El caballo lo embistió, derribándolo con una fuerza brutal que lo dejó retorciéndose en el suelo, la pistola volando de sus manos. El muchacho soltó un alarido y se apartó de la trayectoria del animal, tropezando contra la linterna caída. La luz oscilante iluminó el rostro del líder, marcado por la rabia y el miedo, mientras trataba de levantarse inútilmente. El segundo, herido, intentaba recuperar su rifle, pero Jonathan descendió del monte con paso firme, apuntando directo a él. Disparó otra vez, y esta vez la bala arrancó un pedazo de tierra junto a su brazo, obligándolo a soltar el arma definitivamente. El claro se llenó de caos. El fuego de la linterna proyectaba sombras grotescas. El Mustang relinchaba y golpeaba el suelo con las patas, y los hombres maldecían y gritaban como bestias acorraladas. Jonathan avanzó hasta quedar en medio de la escena, su rifle firme,
su silueta recortada contra la luz temblorosa. El muchacho levantó las manos de inmediato, sollozando, sus ojos suplicantes. El segundo se desplomó contra la pared de la cabaña, sangrando por el hombro. El líder, con la ropa manchada de tierra, trataba de arrastrarse hacia su pistola caída, pero el Mustang dio un bufido furioso y golpeó el suelo a centímetros de su mano, obligándolo a retroceder. Jonathan respiraba con fuerza, sintiendo cómo cada latido le devolvía la claridad de sus años de soldado. Su voz, cuando habló, sonó tan firme como un disparo. Ordenó al líder soltar cualquier arma que tuviera, y al ver que el hombre intentaba desafiarlo con la mirada, se acercó lo suficiente para dejarle claro que no dudaría en apretar el gatillo. El hombre escupió al suelo, pero al final levantó las manos, derrotado. Con movimientos rápidos, Jonathan obligó al joven a adelantarse. Lo ató con la cuerda que había traído y lo empujó hacia un lado. Luego hizo lo mismo con el herido, ignorando sus quejidos. Finalmente sujetó al líder, que se resistió con maldiciones hasta que el cañón del rifle le rozó la sien y comprendió que no tenía salida. Los tres quedaron reducidos, inmovilizados en el suelo como bestias cazadas. El Mustang, aún agitado, dio una última vuelta alrededor del claro, bufando con furia, antes de detenerse en lo alto de la colina cercana. Allí permaneció inmóvil, vigilando con sus ojos brillantes, como si aprobara lo que acababa de ocurrir. Jonathan lo observó un instante y asintió en silencio. Sabía que aquel animal había sido el verdadero artífice de todo, que sin él jamás habría llegado a descubrir la magnitud de la crueldad de aquellos hombres. El silencio regresó lentamente al valle. El fuego de la linterna se extinguió en el suelo, y la noche volvió a cubrirlo todo con su manto oscuro. Jonathan respiró hondo, sintiendo el cansancio golpearle con todo su peso. Pero dentro de él ardía también una satisfacción severa. Había hecho lo que debía, había enfrentado la maldad de frente y había sobrevivido una vez más. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que debía entregar a los hombres a la justicia y que la batalla no había terminado. Pero al mirar al Mustang, erguido y libre sobre la colina, comprendió que algo había cambiado. En esa lucha nocturna no solo había derrotado a unos cazadores furtivos, también había vencido a la sombra de su propia inercia, al silencio vacío en el que había vivido tantos años. Con un último vistazo a los prisioneros, se acomodó el rifle en el hombro y preparó a su caballo para lo que vendría. La noche todavía no había terminado, pero ya había decidido que no dejaría escapar la oportunidad de cerrar el ciclo. Era momento de llevar a esos hombres ante la ley, y cuando lo hiciera, el recuerdo del Mustang negro lo acompañaría siempre como símbolo de resistencia y de libertad. El amanecer llegó despacio, como si la montaña misma se resistiera a dejar atrás la noche de fuego y violencia que había vivido. El aire estaba frío y húmedo, impregnado todavía del olor a pólvora y sudor. Jonathan había permanecido toda la madrugada vigilando a los tres hombres maniatados a la entrada de la cabaña. El líder, con la mirada ardiente de odio, había intentado en más de una ocasión liberarse, retorciéndose contra las cuerdas que le cortaban la piel. Pero Jonathan había reforzado cada nudo con la precisión de un soldado que sabía lo que hacía. El segundo, herido en el hombro, se mantenía en silencio, con los labios apretados, demasiado débil para resistir, pero aún lo bastante orgulloso para no suplicar. El joven, en cambio, había pasado gran parte de la noche con la cabeza gacha, llorando en silencio, incapaz de asumir del todo cómo había terminado en aquel infierno. Cuando las primeras luces tiñeron el cielo de un gris azulado, Jonathan se puso de pie, estirando las piernas entumecidas por las horas de espera. Su caballo, atado bajo un grupo de árboles, relinchó suavemente al verlo moverse. El Mustang negro ya no estaba. Se había desvanecido en la oscuridad poco antes del amanecer, como si su tarea hubiera concluido. Jonathan lo había visto marcharse sin tratar de detenerlo, comprendiendo que aquel animal pertenecía a las llanuras y no a la compañía de ningún hombre. Sin embargo, en el silencio de su marcha había quedado algo profundo, una especie de pacto tácito que lo acompañaría siempre. Jonathan obligó a los prisioneros a ponerse en pie. El joven obedeció de inmediato, con torpeza, mientras el herido apenas podía mantenerse erguido. El líder, fiel a su naturaleza, trató de resistirse,
Pero un empujón con la culata del rifle lo hizo comprender que no tenía más remedio que caminar. Los ató en fila, asegurándolos con cuerdas resistentes, y los llevó hasta los caballos que no habían logrado huir en la confusión de la noche. Con movimientos rápidos y seguros, los amarró a las sillas, formando una pequeña caravana que él mismo guiaría hasta el pueblo. El camino de regreso fue largo y agotador. Las montañas parecían interminables, los senderos se estrechaban entre cañones y bosques espesos, y el sol comenzaba a calentar con una fuerza despiadada. Jonathan avanzaba al frente, con el rifle cruzado a la espalda, la vista siempre alerta. A cada paso sentía el peso del cansancio acumulado, pero no se permitió flaquear. Había tomado una decisión y debía llevarla hasta el final. Cada tanto se volvía para comprobar a los prisioneros. El líder lo miraba con un odio silencioso. El segundo se mantenía cabizbajo, y el joven lo observaba con una mezcla de miedo y extraña gratitud, como si intuyera que de algún modo había sido rescatado de un destino peor. A medida que se acercaban a las llanuras, el aire se hacía más cálido y familiar. Jonathan reconocía cada monte, cada curva del camino, cada arroyo seco que cruzaban, y sin embargo, todo le parecía distinto. El paisaje ya no era solo un refugio donde esconderse del mundo, sino un territorio vivo, cargado de historias y responsabilidades. Entendía que, al regresar al pueblo con aquellos hombres, estaba cerrando un ciclo de silencio y abriendo otro de acción, aunque no supiera con certeza qué vendría después. La caravana llegó a la entrada del pueblo al mediodía, cuando las calles estaban llenas de polvo y calor. La gente comenzó a salir de sus casas y negocios al verlos. Los ojos de los vecinos se abrieron con sorpresa. Allí estaba Jonathan Ryder, el veterano solitario que apenas se dejaba ver, regresando con 3 hombres atados como presas de caza. Los murmullos recorrieron la calle principal. Las miradas se cruzaban. Algunos se acercaban con cautela, otros se quedaban observando desde las ventanas. Jonathan no dijo nada, solo siguió avanzando con paso firme hasta detenerse frente a la oficina del sheriff. El sheriff, un hombre robusto y encanecido, salió al porche con el ceño fruncido. Reconoció a Jonathan de inmediato y luego clavó la mirada en los 3 prisioneros. No hicieron falta muchas palabras. Jonathan los entregó con un gesto seco, y el sheriff ordenó a sus ayudantes que los encerraran en las celdas. Mientras los hombres eran arrastrados al interior, Jonathan explicó lo que había visto: la cabaña en las montañas, los restos de caballos, las armas, las huellas de sus crímenes. Sus palabras fueron pocas, pero cada una cargada de verdad y de una autoridad que no necesitaba adornos. El sheriff asintió, comprendiendo la magnitud de lo que escuchaba, y tomó nota de todo para iniciar un proceso formal. Cuando al fin salió de la oficina, el sol estaba descendiendo y el murmullo del pueblo seguía vibrando en el aire. Los vecinos lo miraban con respeto, algunos inclinaban la cabeza en señal de reconocimiento. Otros murmuraban sobre el coraje de aquel hombre que había enfrentado solo a los cazadores furtivos. Jonathan, sin embargo, no buscaba honores ni gratitud. Había hecho lo que debía hacerse, nada más. Regresó a su rancho esa misma tarde. El camino de vuelta le resultó distinto, más ligero a pesar del cansancio. Cuando por fin vio la silueta de su casa contra el horizonte, sintió una paz que no recordaba desde hacía años. Ató a su caballo en el corral, lo cepilló con calma y se sentó en el porche con una taza de café humeante entre las manos. Frente a él, la llanura se extendía inmensa, bañada por la luz dorada del atardecer. Y por un instante, en lo alto de una colina lejana, creyó distinguir la figura oscura del Mustang, erguido y libre, observándolo en silencio antes de desaparecer entre la hierba alta. Esa visión lo conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Comprendió que el animal le había devuelto algo que creía perdido: el sentido de propósito, la convicción de que aún tenía un papel que desempeñar en el mundo. Había vivido 7 años en un silencio que lo asfixiaba, convencido de que la guerra lo había destruido para siempre. Pero aquella batalla contra la crueldad gratuita le había demostrado que no estaba acabado, que su fuerza aún tenía un lugar. El rancho ya no le parecía una prisión, sino un hogar que podía cuidar y defender. Y la soledad, lejos de ser una condena, se le antojaba ahora un espacio donde encontrar serenidad después de cumplir con sus deberes.
Se recostó en la silla, dejando que el cansancio lo venciera poco a poco. La noche llegó con el canto de los grillos y el titilar de las estrellas sobre la vasta oscuridad de las llanuras. Por primera vez, en mucho tiempo, cuando cerró los ojos, el sueño lo envolvió sin sobresaltos, sin recuerdos de guerra, sin fantasmas. Jonathan Reed había vuelto a ser parte de la vida, y aunque sabía que el futuro traería nuevas pruebas, también sabía que estaba listo para enfrentarlas. El Mustang negro había marcado el comienzo de su despertar, y ese recuerdo lo acompañaría siempre como un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuerza. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Mira ahora los siguientes videos que están en pantalla y descubre más historias sorprendentes. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo.